Me dijeron que era por mi bien, y les creí, pero lo que no sabían es que yo también tenía secretos que estaban a punto de cambiarlo todo. La mañana en que me caí en el baño no fue diferente a tantas otras mañanas solitarias en aquella casa que había construido junto a Elías, mi esposo, con nuestras manos, piedra por piedra, en un terreno que nadie quería porque estaba demasiado lejos del centro, demasiado expuesto al viento, demasiado difícil de vender. A mis 79 años sabía que el equilibrio ya no era el mismo, que el cuerpo se desgastaba aunque el alma siguiera viva, pero no esperaba que una simple caída desencadenara lo que vino después. Me desperté sobre las baldosas frías, con la cadera palpitando como si un cuchillo me atravesara de lado a lado. El agua de la ducha seguía corriendo, el vapor empañaba los espejos y el reloj marcaba las 7 con su tic-tac insistente. Traté de incorporarme, pero no pude. Con el corazón en la garganta, grité con la voz que me quedaba, esperando que alguien pasara, que algún vecino escuchara, pero lo que llegó fue el silencio, ese que se acumula con los años hasta volverse una presencia constante. 2 horas después, la llave giró en la cerradura. Era mi hijo mayor, Tomás, el que tenía la empresa de telecomunicaciones y la sonrisa que solo usaba en reuniones con clientes importantes. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó al verme tirada y sin esperar mi respuesta llamó a una ambulancia. En el hospital me dijeron que era una fractura de pelvis, nada grave si seguía las indicaciones médicas. Fisioterapia, descanso, cuidado constante. Tomás llamó a su esposa Sandra y juntos me dijeron que sería mejor que me quedara unas semanas en un centro de recuperación privado, uno muy moderno, con actividades recreativas, jardines y enfermeras sonrientes. Yo no quería dejar mi casa, mi jardín, mis libros, los álbumes que llené con fotos de mis hijos, pero me aseguraron que era temporal, que pronto estaría de vuelta. Al día siguiente, me llevaron al centro residencial Horizonte Claro, un edificio blanco de 4 pisos, con un aroma penetrante a desinfectante y paredes adornadas con cuadros genéricos de flores sin alma. En la recepción, me entregaron un folleto y una pulsera con mi nombre. Tomás y Sandra me dejaron en una habitación doble con vista al estacionamiento y me prometieron que vendrían a visitarme cada domingo. No sabía entonces que ese sería el último día que vería a mi hijo en semanas. Los días pasaban entre despertadores a las 6, desayuno sin sal, sesiones de ejercicios grupales con música de los años 50 y tardes eternas donde las demás residentes hablaban de nietos que no venían y promesas que se habían marchado con la juventud. Una semana después, mientras tomaba un té insípido en la sala común, escuché a 2 enfermeras hablar sin notar mi presencia. La señora Torres, decían, la que su hijo trajo la semana pasada. Ya vendieron su casa, ¿lo sabías? Lo dijo el administrador ayer. La cuenta estaba a nombre de su hijo. Están haciendo reformas para alquilarla. Casi se me cayó la taza. Vendieron mi casa, la casa que construí. Sentí cómo la sangre se me acumulaba en la cabeza y me retiré a mi habitación fingiendo una migraña. Esa noche no dormí. Recordé cada documento que firmé en los últimos meses, cada papel que Tomás me pasó con explicaciones vagas, diciendo que eran actualizaciones del seguro, cambios de cuenta para facilitar pagos, ajustes fiscales. Había confiado en él, era mi hijo, pero ahora comenzaba a sospechar que había usado esa confianza para algo más. Reuní fuerzas y le pedí a una enfermera que me dejara hacer una llamada. Marcó el número de Tomás, pero no respondió. Llamé al número de casa, tampoco. Escribí una carta con letra temblorosa y la envié con una de las asistentes al correo más cercano. Pasaron días sin respuesta. Luego, una noche, encontré un sobre deslizado bajo mi puerta.
No había remitente, pero al abrirlo encontré una hoja impresa con el título Confirmación de transferencia de propiedad y mi nombre como vendedora. El comprador, una empresa con un nombre que no reconocí. La firma, ilegible pero sospechosamente parecida a la mía. Sentí un escalofrío. No era solo una traición, era un robo. Me habían despojado no solo de ladrillos y tierra, sino de historia, memoria, pertenencia. Esa noche lloré sin hacer ruido, abrazando la manta que olía a lejía. Pero cuando amaneció, mi llanto se había transformado en otra cosa, en algo que no sentía desde hacía décadas. Determinación. Lo que Tomás y Sandra no sabían era que esa casa no era mi único bien. Había otra cosa, algo que yo misma había olvidado por años, pero que ahora emergía como una tabla de salvación. Si lograba ponerlo en marcha, el mundo que ellos habían construido sobre mentiras comenzaría a desmoronarse. No tenía armas, ni juventud, ni fuerza física, pero tenía memoria, contactos y una cuenta que nadie más conocía. La mañana después de descubrir la traición de Tomás y Sandra, me levanté antes del desayuno y fingí que necesitaba aire fresco. La enfermera de turno, Mariana, me acompañó hasta el jardín interior del centro residencial, un espacio reducido con 3 bancos de hierro pintados de blanco y un par de macetas mal cuidadas. Me senté en la esquina más alejada de las cámaras de seguridad y deslicé una pequeña libreta de mi bolsillo, una libreta azul con flores amarillas que había guardado desde hacía años en el doble fondo de mi bolso de mano. Allí, entre páginas manchadas por el tiempo, estaba el número de Teresa Duque, mi mejor amiga durante mis años en el ayuntamiento, cuando trabajaba como orientadora en el programa municipal de ayuda a adultos mayores. Teresa se había retirado 5 años atrás, pero seguía activa como voluntaria legal en una fundación que asistía a víctimas de abuso familiar y negligencia patrimonial. Marqué su número en el teléfono comunitario, cuidando que nadie me oyera. Al tercer timbrazo, su voz respondió con la misma firmeza cálida que recordaba. Le expliqué brevemente mi situación, sin llorar, sin dramatizar, con los hechos desnudos como ella siempre me enseñó. Su silencio, al otro lado de la línea, fue más elocuente que cualquier palabra. Adela, me dijo finalmente, voy a buscarte mañana a las 3. No firmes nada, no hables con nadie más de esto. Confía en mí. Colgué con las manos temblorosas, pero por primera vez en días sentí que no estaba sola. Esa tarde fingí una siesta mientras repasaba en mi mente cada movimiento que debía hacer. Teresa sabría qué pasos legales tomar, pero yo tenía que estar lista emocionalmente para lo que se venía. Sabía que al enfrentar a Tomás, algo se rompería para siempre. Él no volvería a ser mi hijo en el mismo sentido, no después de lo que había hecho, pero yo tampoco volvería a ser la mujer que creía que necesitaba permiso para existir. La mañana siguiente, una empleada tocó a mi puerta y me dijo que tenía visita. Era Teresa, vestida con su clásico traje gris y su cartera de cuero. Caminaba con seguridad, como siempre, como si el mundo fuera un tablero de ajedrez y ella supiera exactamente qué pieza mover a continuación. Me abrazó sin palabras y luego pidió una sala privada para hablar conmigo. En 1 hora ya tenía copias solicitadas de todos los documentos de admisión, poderes notariales, formularios firmados. Helen, la directora del centro, pareció sorprendida por la solicitud, pero no opuso resistencia. Teresa hablaba con un tono que no dejaba lugar a objeciones. Esa misma tarde hicimos una videollamada con un abogado de la fundación, un joven llamado Javier Luna, especializado en restitución patrimonial. Me pidió que contara los hechos cronológicamente y luego me explicó que en base a las leyes actuales, firmar un poder bajo estado de vulnerabilidad
podía considerarse coerción si no se había explicado debidamente el alcance del documento. También me preguntó si había activos no conocidos por mi familia, y entonces recordé lo más importante: una propiedad en Villazul, un terreno herencia de mi padre, que durante décadas había sido un lote baldío sin interés, pero que en los últimos años se había revalorizado por el crecimiento del parque industrial cercano. Nunca lo mencioné a Tomás, porque lo había registrado a mi nombre de soltera, como parte de una antigua promesa a mi madre. Busqué en mi bolso el sobre pequeño con el recibo del último pago del impuesto predial, y cuando se lo mostré a Teresa y Javier, ambos se miraron con una mezcla de sorpresa y admiración. «Adela», dijo Javier, «este terreno vale fácilmente $500,000 si se encuentra en la zona que mencionas. ¿Estás dispuesta a usarlo como base para financiar una acción legal contra tu hijo y su esposa?» No lo dudé ni un segundo. Esa noche dormí profundamente, por primera vez desde mi ingreso al centro. Soñé con mi madre, con su risa clara mientras preparaba pan casero, y con mi padre enseñándome a firmar con seguridad, no como un acto mecánico, sino como una afirmación de voluntad. Al día siguiente, Teresa volvió con una laptop y una carpeta llena de formularios. Helen nos permitió usar su oficina, comprendiendo la naturaleza delicada del asunto. Javier se conectó nuevamente por videollamada y comenzamos a organizar la demanda civil por apropiación indebida de bienes y abuso financiero. También solicitamos medidas cautelares para congelar la cuenta que Tomás había abierto con los fondos de la venta de mi casa. Mientras tanto, Javier contactó a una periodista local, Lorena Vélez, quien había cubierto varios casos similares en la prensa regional. Lorena me entrevistó en privado y me prometió que haría público mi testimonio usando un seudónimo hasta que yo decidiera lo contrario. Sabíamos que una cobertura mediática podía generar presión y también abrir la puerta a otros casos similares, creando una ola de conciencia que iría más allá de mi historia personal. Durante los días siguientes, mi caso comenzó a avanzar en silencio. El juez aceptó la medida cautelar y ordenó la congelación inmediata de la cuenta bancaria. Tomás intentó acceder a ella para pagar una reserva en una casa de campo en Galicia y recibió una notificación de denegación. Me llamó furioso, por primera vez desde mi ingreso, exigiendo hablar conmigo. Helen me preguntó si deseaba atender la llamada y le dije que no, que cualquier comunicación debía canalizarse por vía legal. Esa negativa, simple pero firme, fue el primer acto de mi nueva vida. Ya no era la madre sacrificada que todo lo perdona, era una mujer que había decidido protegerse. Teresa, con su tenacidad inquebrantable, contactó a la Administración de Registros Públicos y solicitó una revisión del proceso de transferencia de mi casa. Descubrieron firmas falsificadas, fechas manipuladas y un notario que estaba siendo investigado por prácticas poco éticas. Era la grieta en el muro que necesitábamos. Con cada documento recuperado, con cada conversación registrada, íbamos reconstruyendo el rompecabezas que demostraba cómo Tomás y Sandra habían planeado mi despojo como una operación quirúrgica, pero lo que no calcularon fue que una anciana con memoria y dignidad puede ser más peligrosa que cualquier abogado de élite. La próxima audiencia sería en 2 semanas. Allí se decidiría si se abría causa penal además de la civil. Y yo estaría lista. Ya no temía a lo que dirían los vecinos, ni a lo que mi hijo pudiera pensar. Había pasado toda mi vida cuidando a los demás. Ahora era el momento de cuidarme a mí. Me arrebataron mi casa, pero no mi voluntad, y con eso construí algo que ni ellos podrían destruir. 2 semanas antes de la audiencia, mientras los abogados de Teresa preparaban el alegato y la periodista Lorena Vélez
publicaba el primer artículo con el título El silencio de las madres traicionadas, yo caminaba por los pasillos del centro residencial como si cada paso marcara una despedida. Las otras residentes empezaron a verme distinto, ya no como la abuelita callada que pasaba las tardes en la sala común tejiendo, sino como alguien que llevaba algo entre las manos más fuerte que lana, una historia que merecía ser escuchada. Un martes por la tarde, mientras tomaba café sin azúcar junto a Clara, una viuda de voz ronca y memoria fracturada, me habló de un viejo almacén abandonado en el barrio de San Lázaro, un edificio de 2 pisos que antes había sido taller de costura y que ahora servía como nido de palomas y sombra para adictos. La descripción me picó en el pecho. Al día siguiente pedí permiso para salir unas horas con Teresa y le pedí que me llevara a esa dirección. Cuando llegamos, el aire olía a orín. Los grafitis cubrían los muros y la puerta de hierro estaba oxidada, pero al cruzar el umbral algo en mi interior vibró, como cuando se encuentra una ruina y se intuye lo que podría renacer. Le pedí a Teresa que investigara quién era el dueño. 3 días después me confirmó que estaba embargado por el municipio por deudas de impuestos y disponible para compra directa. Hice una transferencia desde la cuenta del terreno de Villazul, aquella que había mantenido escondida durante más de 30 años. Compré el lugar al contado y firmé los papeles como Adela Torres, sin más apellidos, sin títulos, sin pretensiones. Le puse un nombre sencillo pero cargado de sentido, Refugio 17, por la fecha en que me echaron de casa y por las mujeres que había conocido en el centro, todas ellas invisibles, descartadas, sobrevivientes. Llamé a Javier y le pedí contactos de arquitectos solidarios. Conseguimos 2 estudiantes recién graduados que se sumaron al proyecto con entusiasmo. También contactamos a una cooperativa de mujeres constructoras, todas mayores de 40, que no conseguían empleo en obras tradicionales. Cuando les conté mi historia, no preguntaron cuánto pagaría, solo cuándo empezábamos. El refugio comenzó a levantarse desde los escombros. Pintamos las paredes con colores cálidos, reconstruimos los baños, instalamos paneles solares donados por una ONG de energías limpias, creamos una cocina industrial con ollas donadas por restaurantes que cerraron durante la pandemia. Nadie cobraba mucho, pero todos sabían que aquello era más que una reforma, era una declaración. Mientras tanto, la audiencia judicial se celebró sin escándalo, pero con impacto. El juez determinó que existían suficientes pruebas para abrir causa penal contra Tomás y Sandra por falsificación y fraude patrimonial. Les congelaron no solo la cuenta, sino sus propiedades a nombre compartido. Tomás no apareció. Su abogado presentó una carta donde alegaba que su madre estaba manipulada, pero el juez no la tomó en cuenta. Cuando la sesión terminó, Teresa me abrazó y dijo: «Has ganado algo más que una causa, has recuperado tu voz». Esa noche lloré, pero no de tristeza, sino de alivio. Me senté en el refugio, en medio del polvo y los ladrillos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que pertenecía a algo de nuevo. En el centro residencial ya nadie hablaba conmigo. Algunas me miraban con respeto, otras con recelo. Sabían que pronto me iría, no porque me echaran, sino porque ya no me necesitaban allí. Mi habitación fue cedida a una mujer recién llegada que no hablaba desde su ingreso. Le dejé una carta, un pañuelo bordado y un frasco de crema que me había regalado su nieta. Luego recogí mis cosas, una maleta vieja, una libreta azul y la determinación intacta. El Refugio 17 abrió sus puertas 3 meses después, sin ceremonia, sin prensa, solo con sopa caliente, camas limpias y una regla escrita a mano en la entrada. Aquí nadie es carga, todas somos raíz. La primera noche durmieron allí 7 mujeres.
Para la tercera semana ya éramos 20. Algunas cocinaban, otras tejían, una enseñaba alfabetización, otra contabilidad. Yo, cada mañana, preparaba café para todas y escribía en una pizarra una frase nueva, a veces de Benedetti, otras de mi madre, muchas inventadas por mí. El refugio se convirtió en más que un albergue. Era un punto de encuentro, un lugar donde las mujeres de más de 60 podían reconstruir no solo un techo, sino una identidad. Clara, la viuda, llegó con sus 2 hermanas. Elsa, una maestra jubilada, trajo su colección de libros y fundó una biblioteca improvisada en el segundo piso. Carmen, que vivía en la calle, se convirtió en la encargada del invernadero. Todas habían sido apartadas por sus familias, por el sistema, por la prisa del mundo moderno que no sabe qué hacer con las manos arrugadas. Un día, mientras ordenaba cajas en el sótano, encontré una fotografía de mi hijo Tomás cuando tenía 5 años. Estaba sonriendo, con la cara cubierta de harina. La miré durante varios minutos sin sentir odio, solo una tristeza sorda. Lo había amado. Todavía lo amaba en un rincón que ya no dolía, pero ya no esperaba su regreso. No necesitaba su perdón porque había aprendido a vivir sin su mirada. Esa noche, en el refugio, escribí una carta nueva. Esta vez no era para mí, era para todas las que llegarían después. Decía así: si estás aquí es porque alguien te hizo creer que no valías. Aquí vas a descubrir que no solo vales, sino que eres necesaria. Bienvenida. Este lugar es tuyo. Nadie más lo decidirá por ti. El día que Tomás apareció en la puerta del refugio, supe que algo se había roto en él también, aunque ya era tarde para volver atrás. Era una tarde de lluvia, el tipo de lluvia persistente que empapa sin ruido y deja todo con olor a tierra mojada. Yo estaba en la cocina pelando papas junto a Carmen y Elsa, mientras en el fondo se escuchaba la radio con voces de mujeres hablando sobre pensiones mínimas y abandono. Cuando escuché la puerta principal abrirse con un chirrido largo y el silencio que le siguió, sentí que algo cambiaba en el aire. Me limpié las manos con el delantal y caminé despacio hacia el vestíbulo. Allí estaba Tomás, empapado, con el rostro demacrado y una bolsa en la mano. No traía traje, ni corbata, ni la arrogancia de siempre. Solo una mirada perdida, como si acabara de despertar de un sueño largo y sucio. Nadie dijo nada. Me detuve a unos pasos de él. Las demás mujeres lo observaban desde las sombras, sin juzgar, pero con el instinto de quienes saben identificar un peligro. «Mamá», dijo en voz baja. «Solo eso. Mamá». No respondí. Lo miré sin dureza, pero sin ternura. Esperé. Él bajó la cabeza. «Me lo quitaron todo», murmuró. «Sandra se fue. Perdimos el departamento, la empresa. No tengo dónde dormir. El juez embargó lo poco que quedaba. No sabía a dónde ir. Vi tus fotos en el periódico. Te reconocí». Me quedé callada un momento largo, respirando lento, como quien busca equilibrio entre la compasión y la memoria. «Este lugar», le dije finalmente, «no es mío, es de todas. No hay camas libres esta noche, pero puedes quedarte en el sofá si ayudas en la cocina y limpias los baños. Aquí nadie es especial». Él asintió sin levantar la vista. «Gracias», dijo. «Gracias, mamá. Esa noche no dormí». Escuché sus pasos leves en el pasillo, su respiración contenida desde el sofá, el crujido de la manta que le dejé sin decir nada. Recordé sus primeras palabras, sus primeros miedos, su voz infantil pidiéndome que le cante antes de dormir. Y sentí un nudo, no de rencor, sino de duelo por todo lo que habíamos perdido. A la mañana siguiente, Tomás se despertó antes que todos. Barría el patio cuando lo vi desde la ventana. No hablaba con nadie, pero escuchaba, obedecía, trabajaba. Las mujeres no lo rechazaron. Elsa le dio un libro. Clara le enseñó a hacer sopa. Carmen le habló del compost.
Nadie le preguntó qué había hecho. Aquí no juzgamos el pasado, solo el presente. Durante los días siguientes se mantuvo en silencio, reparando estantes, cocinando, acompañando a las mayores al médico. Vi cómo su espalda se encorvaba menos, cómo su rostro recuperaba color, pero yo aún no sabía si aquello era redención o remordimiento. Una tarde, mientras tejía en la galería, se me acercó y se sentó en el suelo, a mi lado. No intentó hablar. Solo sacó de su bolsillo una carta arrugada. La escribió Sandra antes de irse, explicó. La abrió con manos temblorosas y me la tendió. No la tomé. Le pedí que la leyera él. Su voz era baja, rota. En la carta, Sandra confesaba que había planeado todo desde el principio, que lo manipuló usando su necesidad de aprobación, que fue ella quien falsificó las firmas y convenció a Tomás de que lo hacían por el bien de la familia. Él lloraba mientras leía, pero no lo consolé. No aún. Cuando terminó, guardó la carta y me miró. «No busco que me perdones», dijo. «Solo quiero entender cómo llegamos a esto». Yo respiré hondo. «A esto se llega», dije, «cuando uno confunde el amor con el control, cuando se cree que todo lo que hacen los padres es una obligación y no un acto voluntario». Él asintió, bajó la vista y murmuró. «Nunca supe cuánto dolía para ti». «Nadie sabe», respondí. «Pero algunas heridas no necesitan ser contadas, solo necesitan ser vistas». Esa noche, después de la cena, escribí una nota y la dejé en su almohada improvisada. Decía, «Aquí se comienza desde cero, pero eso no significa que se olvida. Si quieres quedarte, construye algo. Con tus manos, con tus actos. Las palabras ya no bastan». Al día siguiente, Tomás organizó una jornada de pintura con los vecinos, rediseñó el sistema de agua caliente, creó un pequeño taller de carpintería con maderas recicladas. Se mantenía en silencio, pero cada tornillo que ajustaba era como un ladrillo reconstruido en el vínculo que habíamos perdido. Una mañana llegó Lorena Vélez al refugio. Quería hacer un reportaje sobre la transformación del lugar. Le preguntó a Tomás si podía entrevistarlo. Él miró hacia mí antes de responder. «No», dijo, «no soy protagonista. Pregunte por Adela. Pregunte por las mujeres que sostienen esto. Yo solo ayudo». Esa tarde me lo encontré en el huerto. Le dije gracias. No por ayudar, por haberse roto, porque solo los que aceptan que se han quebrado pueden comenzar a sanar. Él sonrió apenas, como un niño que entiende una lección demasiado tarde, pero aún útil. No hubo abrazos. No los necesitábamos. El refugio era abrazo suficiente. Era casa. Era redención. Nadie sabe cuándo será su última mañana, pero algunas personas logran vivir como si ya hubieran hecho las paces con el adiós. La última vez que vi a Adela fue un miércoles de cielo limpio y viento suave. Llevaba un pañuelo celeste en el cuello y un cuaderno en la mano, el mismo donde escribía frases para la pizarra del refugio cada mañana. Esa vez anotó, «Todo lo que das, regresa». A veces no de la forma que esperas, pero sí de la que necesitas. Luego caminó por el pasillo central, saludando a cada mujer por su nombre. Se detuvo a hablar con Carmen sobre las semillas nuevas. Escuchó a Clara leerle un cuento a una recién llegada. Ayudó a Elsa a levantar una caja de libros. Nadie sabía que era una despedida, ni ella misma tal vez, pero había una luz en su forma de moverse, una paz que solo tienen quienes han vivido sin deberle nada a nadie. Esa noche Adela no bajó a cenar. Tomás fue a buscarla a su habitación y la encontró recostada sobre la cama, con los ojos cerrados, el pañuelo aún atado al cuello y una sonrisa casi imperceptible. En su regazo, el cuaderno abierto en la última página. Allí había una carta. No iba dirigida a nadie en particular, pero al leerla todos supimos que era para cada una de nosotras.
Decía, si estás leyendo esto, no llores. Ya he llorado suficiente por todas. Hoy me voy en paz. No por ausencia, sino porque he visto florecer lo que sembramos juntas. Este lugar ya no me necesita, y eso es lo más hermoso que puede decirse de un hogar. Cuídense entre ustedes, y recuerden, ser invisible no es lo mismo que no existir. Basta una mano para hacer visible a otra. Adela murió sin ruido, como vivió los últimos años, firme, generosa, invencible a su manera. El refugio no cerró. Al contrario, al día siguiente, Tomás colocó un banco de madera en el jardín trasero y lo talló con una frase: aquí se sentaba Adela a ver crecer lo que otros no regaban. Pronto, más personas llegaron. Mujeres mayores, algunas con nietos, otras solas. Gente joven que quería aprender. Voluntarios de universidades, médicos jubilados, artistas callejeros. Lo que había empezado como una respuesta a una traición se convirtió en un movimiento silencioso que se expandía sin propaganda. El Refugio 17 cambió su nombre. Por votación unánime pasó a llamarse Casa Adela. Clara organizó talleres de memoria histórica. Elsa fundó una escuela comunitaria. Carmen fue elegida coordinadora general. Tomás permaneció como encargado de mantenimiento, pero también empezó a escribir un diario con testimonios de mujeres que pasaban por allí. Nadie hablaba de justicia como castigo. Aquí la justicia se vivía como oportunidad, como acto de presencia. Un día llegó una periodista joven, hija de Lorena Vélez, a hacer un documental. Preguntó qué había de especial en Casa Adela. Yo, que entonces ya era una de las más antiguas, le respondí: aquí aprendimos que el amor no siempre viene de sangre. A veces nace del hambre compartida, del silencio escuchado, de la mano tendida sin pedir nada a cambio. La periodista preguntó si Adela era una santa. No, le dije, era humana, pero fue suficiente. Cuando el documental se estrenó, cientos de mensajes llegaron desde todo el país. Algunos querían donar, otros preguntar cómo replicar el modelo. Clara organizó una red. Se crearon 3 nuevos refugios, uno en el norte, otro en la costa, uno más en el sur, todos nacidos de la historia de una mujer que se negó a ser descartada. Cada año, el día 17 de abril, se realiza una jornada de puertas abiertas en Casa Adela. Ese día no se hacen discursos. Solo se cocina arroz con leche, se canta, se juega a las cartas y se coloca una flor en el banco de madera. Porque ese fue el legado de Adela. No ser recordada como víctima, sino como semilla. Y cuando alguien nuevo llega preguntando quién fue, no mostramos fotos, ni trofeos, ni diplomas, solo señalamos el comedor lleno, el jardín florecido, las camas limpias, los rostros tranquilos, y decimos: Adela fue esto, todo esto, lo que ves y lo que no, lo que continúa cuando nadie mira, lo que permanece cuando el ruido se va, y tú, que has llegado hasta aquí, ya eres parte también, no lo olvides nunca.